Colosenses capítulo 1, versículo 19. En adelante vamos a leer algunos versículos. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Aquí vemos el apóstol, tome su ubicación por favor. Vemos al apóstol Pablo trayendo a través del Espíritu Santo, de la inspiración, ¿no?, algo tan exquisito y tan hermoso de la reconciliación. La reconciliación que tiene que ver por medio de la muerte de Cristo, por medio de la obra de Cristo. Podemos ver si usted lo lee desde el versículo 15, nos habla que Él es la imagen visible, que Él es el ecoeterno, que Él es el creador, Él es Cristo. Y luego el versículo 19 nos habla que por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Es decir, el Padre en la deidad, en la economía de la deidad de Dios, estuvo de acuerdo con todo esto, estuvieron de acuerdo para que esto termine con el plan de redención. Se complació el Padre para que el Hijo habite, o que en el Hijo habite toda la plenitud. Toda la plenitud. Dice el texto que el Padre, por cuanto agradó al Padre, que en Él, en el Hijo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, me gustó esta palabra reconciliar. Y para hablar de reconciliación, tenemos que hablar lo contrario, que es justamente estar en enemistad, ser enemigo, estar enojado. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que éramos enemigos de Dios. Y por ahí si estás por primera, segunda vez, tercera vez, por ahí no nos hemos dado cuenta que nuestras actitudes nos marcan una posición: reconciliado con Dios o enemigo de Dios, de espalda con Dios o intentando agradarle a Dios. Y no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, sino por la obra de Cristo en la cruz. Justamente vemos que somos enemigos de Dios. Ahora, ¿por qué somos enemigos de Dios? ¿Por qué estamos siendo o vivimos enemistados con Dios, o vivíamos enemistados con Dios? Es porque justamente estamos en conflicto, en guerra con Dios, contra Dios. Y esta guerra es justamente la práctica de mi pecado, de tu pecado, de nuestro pecado. Por ende, damos la espalda a Dios.
Y por ende Dios envió un Salvador tan grande, tan extraordinario. Si necesitaría, me gusta como lo dicen muchos predicadores que escuchamos muchas veces, y es una realidad, o muchos autores, que si había un problema económico, como hoy hay en nuestra nación, Dios habría mandado un economista. Si habría un problema psicológico, Dios habría mandado un psicólogo. Si había un problema de enfermedad, de salud natural y física, Dios habría mandado un médico. Pero el problema nuestro era, es y será el pecado. Por eso Dios mandó un Salvador tan grande, a Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. Él fue el que nos reconcilió para con el Padre. Jesucristo, hombre. Dice el texto que Él hizo la paz mediante su sangre en la cruz. Y para que esa paz justamente pueda habitar en mi vida y en tu vida, debemos creer en la obra del Padre, en la obra del Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Es justamente creer en esta obra, en esta reconciliación, en creer que Él tiene el poder para eliminar mis pecados, tus pecados. Él rompe ese deseo de practicar los pecados. Él tiene el poder de hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero sí puedo creer en esa obra de Cristo. Y es tan importante justamente el creer. Es cuando hay una guerra entre dos naciones, la que ya está perdiendo, justamente levanta su bandera blanca. Me rindo, he perdido. Es como algo así, el rendirse delante del Dios Todopoderoso, en creencia, en fe, delante de Él, y decir: no puedo más con esta vida, no puedo seguir de esta manera, me rindo a tu obra, me rindo a ser amigo tuyo, porque no puedo de esta manera vivir. Y eso solamente lo puede provocar en tu corazón, en nuestro corazón, el Espíritu Santo, Jesucristo, trayendo fe y arrepentimiento. Una obra de regeneración. En esta mañana, qué bueno es meditar y pensar: ¿cómo estoy caminando? Fuera de las cuatro paredes, fuera de la iglesia local. ¿Como un amigo o como un enemigo? Pero Dios nos da una oportunidad. Y en esta mañana Dios nos da esta oportunidad de decir: Señor, yo quiero ser amigo tuyo, como era Abraham, como era Moisés, como era Pablo, como eran los discípulos. Amigo tuyo, y es creer en el Eterno. Es creer que Él vivió en obediencia, en santidad, en inocencia. Su muerte fue por mis pecados, por tu pecado. Yo debería estar en esa cruz. Yo debería estar en esa cruz por mis pecados, porque era enemigo de Dios. Pero Él tomó nuestro lugar. Él resucitó y Él ascendió, viviendo una vida que yo nunca podría vivir, y muriendo una vida, o una muerte, que yo debía morir. Dios te bendiga, iglesia.